Bueno, y en el día de mañana, un nuevo 24 de marzo, una nueva conmemoración del golpe militar en la República Argentina. Recordamos otra vez todo lo que sucedió, todo lo que nos pasó como argentinos en nuestra historia o en esa parte de nuestra historia tan pero tan triste. Por eso queríamos invitarla a Victoria Montenegro. Ella es legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, pero también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y además, bueno, vivió en carne propia, nunca mejor dicho, las consecuencias, ¿no? De lo que nos dejó la dictadura militar en la Argentina. Vicky, gracias por venir, bienvenida. Gracias por invitarme. Contanos vos, porque yo decía, bueno, lo viviste, tu propia vida tiene que ver con esto, bueno, justamente porque fuiste apropiada por quienes en algún momento creíste que eran tus padres. Contanos un poco cómo es que llegaste a ser María Sol. Sí, bueno, mis papás eran militantes de la provincia de Salta, muy jóvenes los dos, bueno, se pusieron de novios, comenzaron a militar y... Bueno, consecuencia de la violencia represiva que ya había en el norte de nuestro país hacia el año 75, vienen a Buenos Aires y acá nací yo el 31 de enero del 76. El 13 de febrero hacen un operativo en nuestra casa en William Morris y pasamos a estar los tres desaparecidos. ¿Tenías algunas semanas? 13 días tenía. Desaparecemos los tres y aparezco a los 25 años como María Sol Tetzlaff Duartes, hija de un coronel del ejército, Germán Tetzlaff, que bueno, fue el jefe del operativo que nos hace desaparecer a nosotros. De hecho, hoy señalizamos la comisaría femenina de San Martín, que es el lugar del cual me retiran para hacerme María Sol. Me hacen nacer como María Sol el 28 de mayo del 76. ¿Y en qué momento te encontrás con abuelas? ¿En qué momento descubrís cuál era tu verdadera historia, no? Sí, en realidad las abuelas me encuentran a mí cuando era muy chiquita, una denuncia anónima que llega a abuelas, hace que inicien una causa judicial que se demora mucho tiempo en la justicia, muchísimos años, hasta que la toma un juez, Markevich, que es el primero que comienza a actuar, que me cita para que me saque sangre. Yo durante todos esos años estaba absolutamente convencida de que era hija biológica del matrimonio Tetzlaff Duartes y que no existían las personas desaparecidas, que todo era un tema político. Markevich, bueno, insiste, las abuelas empujan esa causa y se comprueba en el año 2000 que soy Victoria. ¿Y cómo era la relación con esos padres que creías que eran tus padres, pero en realidad tus apropiadores, que hoy ya no viven, ¿no? Que entiendo que ninguno de los dos. Fallecieron los dos, sí. Bueno, mi vínculo con Germán y con Mari era de un cariño muy profundo, muy genuino. Yo pensaba que era su hija, yo estaba absolutamente convencida que era su hija. Me habían enseñado que ellos eran buenos y que todo lo demás, los otros eran malos, que las madres, las abuelas eran mujeres perversas, llenas de odio. Pero te hablaban de lo que había pasado en la dictadura, si bien era otro momento, ¿no?, de la Argentina en general, donde tampoco se hablaba tanto como ahora, pero ellos llegaron a darte su versión de lo que sucedía. Sí, lo que pasa es que yo crecí, estuve mucho tiempo con Germán en el cuartel, entonces sí, él formaba a sus subalternos, siempre fue, desde que yo era chiquita, siempre fue el jefe, el oficial superior. Claro. Entonces en esa formación a sus subalternos era esto, contar, relatar, cuando entraban a las casas, cuando hacían los allanamientos, bueno, él y su patota, pero para mí eso era bueno. Mi imagen desde que era muy chiquita era que él era de los buenos, hasta que, bueno, llegó la verdad, un proceso largo también para aceptar mi identidad, digamos, correr, desintoxicarme de todo ese odio con el que me habían criado y, bueno, y ser definitivamente Victoria. Claro, porque deben quedar muchas... Bueno, primero debe ser un mundo para descubrir, ¿no?, al que adaptarte y además empezar a entender cómo relacionarte con esa que creías que era tu verdad y, como decías vos, ¿no?, sin odio. Debe ser un proceso interno muy difícil. Sí, es un trabajo, digamos, y ahí el rol de las abuelas y poder estar con otros nietos, otros hijos que te permitan entender que no eran buenas las personas que te habían criado, que Germán había participado en otros operativos, que no había dos demonios. Yo toda mi vida crecí convencida de que había habido una guerra. Sí. Entonces me acuerdo que me decían, nosotros entramos en guerra para ganar la paz. Y esa era una frase que yo repetía de memoria y la defendía con mucha fuerza, hasta que, bueno, llegó la verdad y eso se cae con los hechos.
y el vínculo con tu verdadera familia, y reconstruir tu historia, conocer a tus papás desde el relato de los que estuvieron con ellos, y poder verte parecida en algunas cosas a ellos. Bueno, ir reconstruyendo todo eso es un camino, pero que cuesta, por supuesto, pero que es sumamente liberador. ¿Y cómo lo sentís vos desde tu lugar cuando escuchás, por ejemplo, hace unos días yo contaba que es la ministra Bullrich la que hablaba del caso Maldonado, hacía una referencia al caso Santiago Maldonado y decía, bueno, esto tiene que ver con la mentira que se fue construyendo y el curro de los derechos humanos, ¿no? Otra vez este concepto. ¿Qué es lo que te provoca a vos? Porque imagino que te debe generar mucha tristeza, bueno, enojo, lo que fuera, ¿no? Sí, es una mezcla de sentimientos, ¿no? Nosotros siempre, no sé, damos testimonio, bueno, algunos somos militantes, algunos tenemos responsabilidades, pero lo hacemos, por supuesto, lo decimos siempre, por el amor que tenemos por nuestros papás, por las abuelas, por las madres, pero porque realmente queremos que no se repita la historia. Entonces, cuando escuchamos que nuevamente desde el poder político, desde el Ejecutivo Nacional, se vuelve a instalar esto de los dos demonios, ¿no? La guerra, los mapuches, que los malos estamos del otro lado, que todos los que nos organizamos somos malos, que los derechos humanos son un curro, y la verdad es que es lo que uno siente y le duele es el retroceso, porque lo más importante de la memoria, mañana se van a cumplir 42 años del golpe, es que nunca más se repita. Y esto de ver que se intenta instalar nuevamente el enemigo interno, la persecución, que tengamos presos políticos, le hace daño a nuestra democracia. Y nosotros tenemos mucha conciencia sobre cuántas ausencias, cuántas vidas se entregaron y se apropiaron para que los argentinos pudiéramos recuperar la democracia. Entonces no queremos repetir esa historia. Nos duele, por supuesto, mucho nos duele. Lo contaba hoy, bueno, en el día de ayer el presidente de la Nación se reunió con la candidata desde el Gobierno Nacional a reemplazar a Gils Carbó, Weinberg de Roca. Y bueno, en las últimas horas también supimos de su vínculo concreto, de quién es su marido con la última dictadura militar en cargos concretos, en frente del Banco Central, bueno, en la época de Galtieri y también la de Onganía. ¿Qué crees vos respecto de eso? Sí, es una decisión política del gobierno, digamos, no el listado con casi 100 represores que podrían algunos recuperar la libertad, volver a su casa. Desde el primer día que asumió este gobierno, hubo funcionarios que no hablaron en nombre propio, hablaron como parte de un proyecto político, negando los 30.000, tratando de instalar discusiones que están saldadas. El 2x1 fue, digamos, la decisión de terminar con esa historia, no avanzar en la complicidad civil, porque lo decimos siempre, sobre todo cuando hablamos en las escuelas con los más chiquitos, el objetivo de la dictadura no era desaparecer 30.000 personas y robarnos a 500 bebés, digamos. Sí. Esas ¿Pero personas... te parece que la toca a ella haber estado casada con alguien que cumplía una función en el caso de la procuradora? Sí, lo que está pasando en materia de justicia, digo, en Tucumán está asumiendo un juez que fue abogado de los represores, de los genocidas, digamos, se ejerció como abogado defendiendo a genocidas responsables por delitos de lesa humanidad. Vos imaginate que ese lugar, que desde la Fiscalía, desde Gil Carbó, se creó la Fiscalía que acompaña el seguimiento de los nietos, ¿no? Que trabaja específicamente el trabajo que en su momento hizo abuelas y que ahora es además institucional porque es responsabilidad del Estado. A nosotros nos robó el Estado de nuestras casas. No es que Teslaf era un demente que entró y se robó un bebé. No, Teslaf, con toda una patota, entró a mi casa, nos secuestró y yo estuve 3 meses secuestrada. Y después hubo todo un mecanismo de jueces que me entregaron, de una comisaría, de policías, hasta de monjas, que me pusieron en brazos de mi apropiador. Fue el Estado, y es el Estado el que tiene que reparar esas heridas. La verdad que poniendo, digamos, en lugares estratégicos para el avance de la justicia, personas que estuvieron involucradas con los responsables de delitos de lesa humanidad, tienen claramente un posicionamiento ideológico con respecto a eso. Y la verdad, por más optimistas que queramos ser, es un retroceso. Es un retroceso más, un montón de retrocesos. Mencionabas recién a los ex represores, ¿no? Y esta decisión se dio con Echecolás, quien finalmente volvió a prisión, pero en las últimas horas empezó a hablar otra vez de Astiz, quien era quien tomaba la decisión de quiénes caían por eso. Algo tan cruel como esto, a mí hasta me cuesta decirlo. Bueno, me imagino a vos también cómo te debe sonar cada vez que hablamos de los vuelos de la muerte, ¿no? Y de quien tomaba la decisión de arrojar personas desde un avión. Bueno, entre ellos quienes podrían haber sido tus padres, ¿no? Sí, mi papá fue víctima de uno de los vuelos de la muerte. ¿Y qué sentís cuando se dice que podría obtener prisión domiciliaria?
Y esto que te digo, ¿no? Cuesta a veces creer que en tan poco tiempo hayamos retrocedido tanto, digamos, que algo que los argentinos, a todos, independientemente de si uno participa o no en política, digamos, esta historia nos atravesó a todos los argentinos. 30.000 personas nos faltan a todos nosotros. Y pudimos ser, a diferencia de otros países donde también se impusieron dictaduras militares, un ejemplo en el mundo porque pudimos condenar en juzgados ordinarios, con todas las garantías, a los responsables de esos crímenes. Nosotros no pedimos que sufran las situaciones que pasaron mis papás, digamos. 20 años lo subieron a un avión y lo tiraron vivo al Río de la Plata. Apareció en las costas de Uruguay 36 años después, como NN. Nosotros queremos que ellos tengan todas las garantías, las visitas de sus seres queridos, la atención médica, todo lo que nosotros no tuvimos. Queremos y creemos que es así porque es la única forma de fortalecer la democracia, pero tienen que pagar en cárcel común hasta el último día de su condena. No pedimos más que eso, que simplemente paguen su condena, que no nos la deben a nosotros, se la deben a todo el pueblo argentino. No queremos que nuestros hijos caminen en las calles con los genocidas. Gracias, Victoria, muchas gracias por haber venido. Gracias.